Bueno, volvimos del recreíto. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que ya charlamos de la trombocitopenia y de las trombocitopatías, donde dijimos que la enfermedad más común es la enfermedad de von Willebrand, dentro de las que afectan a la hemostasia primaria. Van a ver que es la que casi siempre el profe toma. Pero podemos tener otras trombocitopatías, ¿tá? Donde fíjense que el profe no les va a preguntar tanto acerca de la enfermedad, sino cuál es el problema, básicamente dentro de la hemostasia primaria. Por ejemplo, una de las patologías que afectan a la hemostasia primaria es la tromboastenia de Glanzmann, ¿tá? ¿Qué es la tromboastenia de Glanzmann? Bueno, el problema es que hay un déficit de la GP2B3A. Recuerden entonces que la GP2B3A servía para la agregación plaquetaria, así que ese va a ser el problema. Obviamente, me voy a dar cuenta que está afectada la hemostasia primaria porque el tiempo de sangría es el que va a estar aumentado. Pero si se fijan, acá no se va a afectar el KPTT. ¿Está? El KPTT, recuerden que me evaluaba hemostasia secundaria. En esta tromboastenia no se va a afectar porque no tiene nada que ver con el factor de von Willebrand, por ejemplo. Otra patología puede ser el déficit del receptor GP1B5. ¿Ah? Recuerden que el problema va a ser el de la glucoproteína 1B5 o también llamada 1B59, que participaba de la adhesión indirecta plaquetaria. ¿Ah? Pero acá el problema no es el factor de von Willebrand, es esta proteína, así que también el tiempo de sangría me va a dar aumentado, lo cual me indica que el problema está en la hemostasia primaria, nada más. ¿Está? No se va a afectar el KPTT, porque acá no hay problema con el factor de von Willebrand. Y por ejemplo, otra trombocitopatía que les puedo nombrar es el síndrome de plaquetas grises. ¿Cuál es el problema acá? Hay un déficit en la liberación de los gránulos plaquetarios. Recuerden, si las plaquetas no pueden liberar sus gránulos, no va a haber activación de más plaquetas. Así que disminuye la activación plaquetaria. Nuevamente, el tiempo de sangría es el que me va a dar aumentado. ¿Ah? El KPTT no se va a modificar acá en este caso. Entonces, dentro de las patologías que me afectan la hemostasia primaria, la única patología que me afecta el tiempo de sangría, que es hemostasia primaria, y el KPTT, que es hemostasia secundaria, específicamente vía intrínseca y común, recuerden que es la enfermedad de von Willebrand. ¿Ven? No hay otra, dentro de las que el profe les va a tomar, obviamente. ¿No? Entonces, si un paciente tiene una enfermedad que le afecte la hemostasia primaria, la clínica de esa enfermedad suele ser hemorragia leve, que es lo más común, o puede llegar a tener hemorragia moderada. Pero nunca una enfermedad que me afecta la hemostasia primaria puede tener hemorragia grave, que ya les voy a ir contando qué sería una hemorragia grave. ¿A qué me refiero con hemorragia leve, que es lo más común? Por ejemplo, me refiero a que el paciente puede tener petequias, que son hemorragias que tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Puede tener púrpura, que la púrpura son hemorragias en la piel de más de 1 milímetro, pero menos de 1 centímetro de diámetro. Y puede tener equimosis y hematomas, que son muy parecidos. Tanto las equimosis como las equimosis y los hematomas, para diferenciar de petequias y de púrpura, son hemorragias que tienen más de 1 centímetro de diámetro. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Que la equimosis solamente abarca la piel y el hematoma puede abarcar la piel y los tejidos profundos. Por ejemplo, equimosis yo solo tengo acá superficial. En cambio, el hematoma puedo tener superficial, puedo tener profundo, por ejemplo. ¿Ah? Les muestro en fotos, digamos, lo que les estoy diciendo. Fíjense, ya les había mostrado acá, a ver, un poquito. ¿Se acuerdan? Esto, cuando vimos prueba del lazo, les mostré que en el antebrazo, todos esos puntitos que tiene el paciente son petequias. ¿Está? Les muestro otro ejemplo de petequias. A ver, acá, ¿ven?
en la boca del paciente, en el paladar, fíjense esos puntitos de color rojo que tiene, son petequias, que dijimos que son hemorragias de menos de 1 milímetro de diámetro, ¿no? Por ejemplo, esto sería la púrpura, ¿ven? La púrpura, es decir, hemorragias de más de 1 milímetro de diámetro, pero de menos de 1 centímetro. Y después, si ya veo que son manchas mucho más grandes en la piel, ahí sí puede ser un hematoma o una equimosis. Recuerden que un hematoma abarca la piel, pero también puede abarcar tejidos más profundos, como por ejemplo, puedo tener hematoma en un músculo, adentro, digamos. ¿Cómo va a evolucionar un hematoma? Primero va a ser rojizo, después se vuelve azul violáceo y después amarillo verdoso. Recuerden que en ese hematoma va a haber metabolismo del hemo, pero que va a ser producido por los histiocitos de ese tejido conectivo, ¿no? En cambio, una equimosis, fíjense que primero es roja, después se vuelve negra, después se vuelve azul, después verde y después amarillo, ¿no? Como que tiene una evolución un poco más larga, digamos. Esto es para mostrarle que a veces son muy parecidos un hematoma de una equimosis, ¿no? Pero para que lo diferencien rápido, siempre miden más de 1 centímetro, ¿no? En el caso del hematoma puede ser superficial y profundo. Por ejemplo, puedo tener hematoma en un músculo, ¿no? En cambio, la equimosis solamente abarca piel, digamos. Pero fíjense, son hemorragias leves. Me refiero a que no se compromete la vida del paciente, no es grave lo que tiene, ¿ah? Puede vivir bien, pero bueno, con esas marcas en la piel. Así que lo más común es que el paciente tenga hemorragias leves en todas estas patologías que yo les conté. Podría tener hemorragia moderada, pero esto no es tan común en las enfermedades de la hemostasia primaria. ¿A qué me refiero con hemorragia moderada? Por ejemplo, a la epistaxis. La epistaxis, recuerden que es el sangrado de nariz. A la gingivorragia, que es el sangrado de las encías. A la hemoptisis, que es la tos con sangre. A la melena, que ya la conocen, que son las heces de color negro, cuando la sangre se digiere. Y es porque viene de un lugar por encima del ángulo de Treitz. O sea, puede venir de la faringe, esófago, estómago y hasta segunda porción del duodeno. Puede ser que el paciente tenga hematuria también, es decir, sangre en orina, por ejemplo, ¿no? Así que eso sería hemorragia moderada. Pero en las enfermedades de la hemostasia primaria es medio raro que el paciente tenga hemorragia moderada, ¿no? Generalmente es leve, o sea que no son enfermedades graves las que estamos estudiando ahora. Las que son graves son las que me afectan la hemostasia secundaria específicamente. Entonces, recuerden, a las enfermedades de la hemostasia primaria la dividimos en trombocitopenias y trombocitopatías. Bueno, a las enfermedades de la hemostasia secundaria, según el apunte del profe, yo siempre explicaba lo que tenía que ver con hemorragia también, nada más. Pero recuerden que lo opuesto a tener una hemorragia es que se formen trombos, o sea, coágulos en el paciente. Que vi que el profe preguntaba esto en forma de choice. Entonces, en las alteraciones de la hemostasia secundaria, la vamos a dividir en dos grupos: las diátesis trombóticas y las diátesis hemorrágicas, ¿tá? Vamos a comenzar por las diátesis trombóticas. ¿Qué es una diátesis trombótica? Vamos a decir que es la predisposición del organismo a que se formen coágulos, sin que se haya lesionado el vaso. Recuerden que un coágulo se puede formar si yo me corto, pero de forma espontánea no tendrían por qué formarse, a no ser que tengamos alguna patología, ¿tá? ¿Cuáles son las causas de que tengamos formación de coágulos de manera espontánea en el cuerpo? Pueden ser alteraciones de factores plasmáticos. Por ejemplo, exceso en la actividad de la trombina. Recuerden ustedes que la trombina, cuando está sola, activa los factores de coagulación. Así que exceso de trombina me lleva a la formación de coágulos. Pensemos,
déficit de antitrombina. Imagínense que esto el profe va a poner en un choice, ¿está? Por ejemplo, ¿cuál de estas situaciones me puede llevar a la trombosis? Opción A, falta de trombina. Opción B, exceso de trombina. Opción C, exceso de proteína C. Fíjense, repasen qué función tenía cada una de las sustancias que yo les nombro para saber si su exceso me va a llevar a trombosis o no, o su déficit me va a llevar a hemorragia, trombosis, ¿qué va a ocurrir? Entonces, si ustedes se acuerdan, la trombina cuando está sola estimula la formación del coágulo, así que el exceso de trombina me va a llevar a la formación de coágulos. Recordemos, antitrombina 3, proteína C y proteína S son anticoagulantes. Por lo tanto, si hay déficit de estos anticoagulantes, se va a formar el coágulo. ¿Está? Por eso les digo, la parte fisiológica es importante si quieren contestar esto en el examen. ¿Está? Entonces, la antitrombina 3, recuerden que me inhibía al factor 10, al 9, al 11, al 12, ¿está? Con ayuda de la heparina. ¿Está? La proteína C y la proteína S, recuerden que me formaba junto con la trombina y la trombomodulina la vía de la proteína C y eran anticoagulantes. Así que si disminuyen los anticoagulantes se forma el coágulo, justamente. Y después tenemos déficit de TPA. Recuerden que el TPA, el activador del plasminógeno tisular, dijimos que disolvía los coágulos. ¿Ah? Era un fibrinolítico. Entonces, si disminuyen los fibrinolíticos, el coágulo que se formó no se va a poder destruir. Ese sería el problema si hay un déficit de TPA. O si no, un exceso de PAI-1. Recuerden que el PAI-1 lo que hacía era inhibir al TPA. Así que si hay mucho PAI-1, se inhibe el TPA y el coágulo que se formó no se puede disolver. Entonces, para que se forme un coágulo, tienen que haber exceso de procoagulantes, déficit de anticoagulantes, déficit de fibrinolíticos o exceso de antifibrinolíticos. ¿Ah? Creo que el secreto acá es acordarse qué función tienen esas sustancias. Entonces, si me falta, ahí tienen que razonar. ¿Voy a tener coágulo o hemorragia? Si me sobra esa sustancia, ¿coágulo o hemorragia? Esa es la pregunta que se van a tener que hacer siempre para responder estos choices. Por ejemplo, yo tengo déficit de proteína S y déficit de proteína C. Entonces, por eso mi cuerpo, más otros factores que ya les voy a contar, mi cuerpo tiende a formar coágulos. Y eso es el problema que yo tuve, por ejemplo. Otras causas de la formación de diátesis trombótica son alteraciones del flujo sanguíneo. Si recuerdan, el profe también ha preguntado esto ya. Por ejemplo, la policitemia vera y la poliglobulia hacen que la sangre sea, ya vamos a estudiar en cardio la ley de Poiseuille, ya la conocen, pero lo vamos a estudiar. Recuerden que la ley de Poiseuille, uno de los factores de los cuales me habla de la viscosidad de la sangre. Entonces, cuando un paciente tiene policitemia vera, o sea, muchos glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y poliglobulia, o sea, muchos glóbulos rojos, la sangre es muy viscosa y el flujo sanguíneo va demasiado lento. El problema es que cuando el flujo sanguíneo va demasiado lento se puede coagular, se puede activar la cascada de coagulación. Así que en el primer caso estaban alteradas ciertas proteínas que participaban del proceso de hemostasis. En el segundo caso está enlentecido el flujo sanguíneo por algún motivo. Y si el flujo sanguíneo está muy lento, corre más riesgo de coagularse, ¿está? De activarse la cascada de coagulación. Entonces, en la policitemia y la poliglobulia, la sangre es muy viscosa y por eso circula lento. Vamos a decirlo así por ahora. Cuando estemos en cardio, hablando de ley de Poiseuille, les voy a volver a recordar esto. Otra de las causas puede ser el éxtasis venoso, que por algún otro motivo el flujo sanguíneo esté muy lento. Puede ser una insuficiencia valvular venosa. Eso ocurre cuando una persona tiene varices.
¿tá? Recuerden que las varices son dilataciones anormales de las venas. Esto es para diferenciar de los aneurismas. ¿Tá? Los aneurismas son dilataciones anormales de las arterias. ¿Tá? Entonces, una persona, sobre todo las mujeres, que tienen más varices que los hombres, ¿tá? Una persona que tenga muchas varices, eso ocurre porque las válvulas de las venas no funcionan bien, entonces la sangre queda acumulada ahí y corre el peligro de coagularse justamente. ¿Tá? Así que las varices producen éstasis venoso, o sea, hacen que la sangre quede acumulada en un lugar y no se mueva, y ahí se coagula, y se forman esos coágulos que son peligrosos para la salud. Otra de las causas de que se altere el flujo sanguíneo es la inmovilización prolongada. Por ejemplo, personas que tienen cirugía de cadera, obesidad mórbida o que están postradas. ¿Por qué la cirugía de cadera? Es porque una persona que le operan de la cadera no se puede mover. No es por el problema, no es por la cadera en sí. Es porque si le hacen cirugía de cadera, tiene que estar muchísimas horas acostado. Lo mismo una persona que pesa más de 200 o 300 kilos. Prácticamente no se puede mover, tiene que estar quieta. O persona que está postrada, por ejemplo, paralítica por algún motivo, ¿tá? Como está mucho tiempo inmovilizada esa persona, la sangre no se mueve tanto y se puede empezar a coagular. ¿Tá? O si no, también puede ser una arritmia. Ya vamos a estudiar en cardio a la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, la aurícula late de manera irregular y eso lleva a la formación de coágulos, ¿tá? Esa arritmia. Entonces, les muestro cuál es el problema que yo tuve para que vean que lo tienen que saber. Yo tengo, como ya les conté, tengo este problema que es déficit de proteína C y déficit de proteína S. A eso le tienen que sumar que el año que a mí me agarró ese coágulo que se me formó, yo viajé 12 horas seguidas en colectivo. Entonces, al viajar 12 horas seguidas en colectivo, yo estuve sentada en mi asiento en el colectivo mucho tiempo, estuve quieta. Fíjense acá, inmovilización prolongada. No tuve cirugía de cadera ni nada raro, pero estuve más de 12 horas en la misma posición sin moverme. Entonces, a esto, que es flujo sanguíneo lento, ustedes le suman déficit de proteína C y de proteína S, y bueno, se me formó un coágulo en alguna parte del cuerpo. Ese coágulo viajó por la circulación hasta llegar a mis pulmones, a mi pulmón izquierdo, y tapó alguna de las arterias que irrigan el pulmón. Y me provocó pequeños infartos pulmonares, o sea, parte de mi pulmón se murieron. Eran muy chiquititas las partes, pero algunas células de mis pulmones se murieron por falta de irrigación. Así que díganme si no es importante estudiar esto. ¿Está? Ahora, ¿por qué también lo tienen que saber? El profe les tomó en el examen una vez. Ahora, este año que pasó, trombosis venosa profunda. Escuchen esto. Era un paciente que tuvo un coágulo en la pierna. ¿Está? ¿Cómo se dan cuenta que el coágulo era en la pierna? Porque una de las piernas nomás estaba hinchada, la otra no. Una de las piernas nomás tenía alteración en el color, la otra no. Entonces, si un paciente tiene edema en una pierna, ya vamos a estudiar edema en cardio, pero ya saben lo que es. Si una persona tiene edema, o sea, si tiene hinchado los pies, si tiene los dos pies hinchados, probablemente no sea por un coágulo, sea por insuficiencia cardíaca, ¿está? Donde el corazón no está bombeando bien. Ahora, este paciente tenía una de las piernas hinchadas, la otra no. Lo más probable es que sea un coágulo, una trombosis venosa profunda, o sea, al paciente se le formó un coágulo en las venas de las piernas. ¿Cuál es el peligro de ese coágulo? Que una parte del coágulo se puede desprender, viaja por la circulación y me puede dar un tromboembolismo pulmonar, o sea, taparme alguna de las arterias del pulmón y me lo infartan. ¿Está? Ese es el peligro de que se formen coágulos en el cuerpo. Ahora,
Por ahí, cuando lean en el examen, lo van a encontrar en forma de trombo o de émbolo. Trombo se le llama cuando el coágulo se forma en ese lugar. Émbolo es cuando ese trombo desprende un pedacito de coágulo y el coágulo empieza a viajar. A eso se le llama émbolo. ¿Está? Trombo es cuando en ese vaso se me formó un coágulo. Émbolo es cuando se me formó un coágulo en una parte del cuerpo, o un trombo, ese trombo perdió un pedacito y ese pedacito de coágulo empieza a viajar. En ese caso lo llamamos émbolo. ¿Está? Por eso, el coágulo que se forma a lo mejor en la pierna, un pedacito de ese coágulo, de ese trombo, se desprende, se llama émbolo, y va al pulmón y me tapa alguna arteria del pulmón. Y por eso ahí se produce el TEP, tromboembolismo pulmonar. Fíjense los casitos que les pasé, el profe ya les tomó ese tema. ¿Está? ¿Sí? Por eso es importante que sepan hemostasia. Otra de las causas que pueden provocar una diátesis trombótica son alteraciones del endotelio. Por ejemplo, esto ustedes lo dieron en Bioquí, la ruptura de una placa de ateroma. Recuerden que cuando una placa de ateroma se rompe, se expone cualquier tejido que no sea endotelio, me va a activar la cascada de coagulación. ¿Tá? Así que se rompe la placa de ateroma y en la zona se forma un coágulo. ¿Tá? Recuerden que a la ruptura de la placa se le llama accidente de placa. Por ejemplo, el paciente también podría tener un síndrome antifosfolipídico. Esta es una enfermedad autoinmune donde se forman anticuerpos contra las células endoteliales y ahí se destruyen las células endoteliales y se desencadena la coagulación. Entonces, generalmente un paciente va a tener trombosis cuando las tres situaciones que les conté confluyen en el mismo momento. Alteraciones de factores plasmáticos de la sangre, alteraciones del flujo sanguíneo y alteraciones del endotelio. Esas tres situaciones me llevan a trombosis. ¿Cómo se le llama a eso? Tríada de Virchow, porque son tres situaciones que ocurren para que se desarrolle la trombosis. ¿Ven? Alteración del flujo sanguíneo, alteración de factores plasmáticos y alteraciones del endotelio. ¿Está? Yo, por ejemplo, tuve dos de esos factores. Tuve déficit de proteína C y S, que son factores plasmáticos. Tuve inmovilización prolongada, porque pasé muchas horas viajando en colectivo sin moverme, así que eso hizo que a mí se me forme un coágulo. ¿Está? Eso sería entonces en cuanto a la formación de coágulo. Les pregunto, entonces, ¿cómo hacemos para evitar que a un paciente se le forme un coágulo? Le damos un anticoagulante. Pueden usar heparina, pueden usar anticoagulantes orales, el que ustedes quieran. Ahora, si al paciente ya se le formó el coágulo, ¿qué le van a dar para disolver ese coágulo? Fibrinolíticos. Usen un TPA recombinante, usen una strepto o una estafiloquinasa. También son preguntas de examen. ¿Está? Y por último, otros casitos clínicos que el profe les ha tomado en el examen es acerca de enfermedades que producen hemorragias. ¿Está? Obviamente que afectan a la hemostasia secundaria. Así que, por último, vamos a hablar ahora de la diátesis hemorrágica. ¿Qué es la diátesis hemorrágica? Es la predisposición del organismo de producir hemorragias. Es lo opuesto a la trombosis. Entonces, recuerden que en la trombosis hay un exceso de procoagulantes o un déficit de anticoagulantes. En la diátesis hemorrágica es al revés. Hay una falta de procoagulantes generalmente, o un exceso de anticoagulantes, que es lo que dijimos al principio en la clase de ayer. Siempre hay un desequilibrio entre estos factores para que aparezca la patología. ¿Cuáles son las causas de enfermedades de la hemostasia secundaria que me pueden producir sangrado? La más común es la hemofilia A, o también llamada hemofilia clásica. ¿Ah? Hemofilia A o clásica. Recuerden
que la hemofilia A o clásica es la más común de todas las hemofilias y es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que es transmitida por la mamá, por las mujeres, porque recuerden que las mujeres son portadoras nada más. Al tener 2 cromosomas X, si un cromosoma tiene la alteración, se expresa el otro cromosoma. Así que la mujer nace sana, pero es portadora de la enfermedad. Quienes van a padecer la enfermedad sí o sí son los varones, porque recuerden que los varones tienen un solo cromosoma X, que es el que se va a expresar. Entonces, sí o sí tienen la enfermedad. Entonces, en el caso clínico que les vaya a tocar, presten atención que la persona que padece hemofilia A siempre es un varón y la patología aparece en los primeros años de vida. ¿Ah? Eso es característico de las enfermedades ligadas al X. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que en músculo esquelético, en primera era, estudiamos la distrofia de Duchenne y de Becker? ¿Ah? La de Duchenne, recuerden que también era enfermedad ligada al X. Por ejemplo, el daltonismo, para el verde y para el rojo, también son enfermedades ligadas al cromosoma X, por ejemplo. Entonces, caso clínico donde les aparezca una mamá, le lleva a su hijo al pediatra y les dice, doctor, usted sabe que ya desde chiquito mi hijo, cada vez que se golpea, no le para de sangrar. Por ejemplo, el otro día a mi hijo le salió un diente y le empezó a sangrar y no le para. Le sangró muchas horas. Mi hijo empezó a gatear y se lastimó la rodilla y no le para de sangrar. O el otro día, jugando, se golpeó la nariz y no le para de sangrar. Y encima es un varoncito. Desde bebé tiene esos problemas de sangrado que no le para. Presten atención porque podría ser hemofilia A. ¿Está? Ese es el secreto de los casos clínicos del profe. Fíjense en qué paciente ocurre. Sospecho que es ligada al X porque ocurre en varones, no en mujeres, y ya desde los primeros años de vida. Ahora, si el caso clínico dice que es un paciente que recién a los 20 años de edad le apareció un sangrado y nunca de chiquito tuvo nada, no puede ser hemofilia A, porque la hemofilia A se presenta en pacientes desde los primeros años de vida, que eso es característico de las enfermedades ligadas al cromosoma X. Entonces, esos detalles, si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta qué les está preguntando el profe, qué enfermedad. ¿Cuál es el problema que vamos a tener en la hemofilia A o clásica? Vamos a tener déficit del factor 8 de la coagulación. Recuerden que el factor 8 forma junto con el factor 9, calcio y fosfolípidos plaquetarios, forma la tenaza intrínseca, que me va a iniciar la vía común. Así que, si hay déficit del factor 8, va a estar inhibida la vía intrínseca. ¿Cuál es el problema? Ustedes me dirán, Hermi, pero en la enfermedad de von Willebrand no hay déficit de factor 8, pero parece que sí, porque me falta el factor de von Willebrand. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que el paciente tiene enfermedad de von Willebrand? ¿O cómo se van a dar cuenta que tiene hemofilia? Primero, dijimos que la enfermedad de von Willebrand aparece en hombres y mujeres a cualquier edad. En cambio, la hemofilia A o clásica aparece en varones desde que nacen. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, la enfermedad de von Willebrand me afecta una prueba de la hemostasia primaria y una de la secundaria. O sea, me afecta el tiempo de sangría y el KPTT. En cambio, la hemofilia no me afecta el tiempo de sangría. ¿Por qué? Porque no está afectada la hemostasia primaria, solo la secundaria. Así que con eso se van a dar cuenta si es de von Willebrand o si es hemofilia A, por las características que yo les di. ¿Ah? Entonces, fíjense, el tiempo de coagulación en este paciente va a estar afectado, va a estar aumentado. ¿Qué me indica eso? Que el paciente tiene un problema en la hemostasia. Primaria o secundaria, no sé en qué lado, no sé dónde, pero tiene un problema de hemostasia. Fíjense, tiene el KPTT aumentado. Me dice que la vía que está afectada es la intrínseca.
Ahora, si yo fuera del coagulograma estoy sospechando hemofilia, le voy a pedir al paciente que se haga dosaje de factor 8 en sangre y me va a dar bajo. Ahí yo sé que es hemofilia A lo que tiene el paciente. ¿Ah? Vuelvo un segundito hacia atrás. Entonces, fíjense, KPTT es nada más alterado, no está alterado el tiempo de sangría. Así que en el caso clínico, si dice tiempo de sangría normal y KPTT alto, sospechen hemofilia A. En cambio, si me dice, miren esto, tiempo de sangría alto y KPTT alto, es von Willebrand, porque es la única que me afecta a hemostasia primaria y secundaria al mismo tiempo. Con eso uno se da cuenta en realidad que tiene el paciente. Otra cosa, la enfermedad de von Willebrand, como pertenece a la hemostasia primaria, no me da hemorragias muy graves. En cambio, el paciente con hemofilia A puede tener hemorragia moderada a grave. Ya les cuento qué es hemorragia grave, así que me puede comprometer la vida del paciente. Si no tiene hemofilia A, el paciente podría tener hemofilia B. La hemofilia B no está ligada al cromosoma X, por lo tanto, puede aparecer en hombres y mujeres a cualquier edad. Esa es la diferencia con la hemofilia A o clásica, que aparece solo en hombres desde niños, desde bebés. Acá la hemofilia B puede aparecer en hombres o en mujeres a cualquier edad. El problema que vamos a tener acá es déficit del factor 9 de la coagulación, que también forma parte de la vía intrínseca. Así que en el laboratorio vamos a encontrar el tiempo de coagulación del paciente aumentado, que me indica que hay un problema de hemostasia, pero no sé en dónde, y el KPTT aumentado, que me dice que el problema es de la vía intrínseca. Así que si estoy sospechando, seguro que sospecho hemofilia A, pero si no tiene déficit de factor 8, puede ser del 9. ¿Ah? La clínica es también hemorragia moderada y grave. Así que, si el paciente ustedes ven que tiene hemorragia grave, puede ser hemofilia A o hemofilia B. ¿Ah? El laboratorio es el mismo. La diferencia está en que la hemofilia A es solo en hombres desde que son bebés. La hemofilia B en hombres y mujeres a cualquier edad puede aparecer. Puede ser que el paciente también tenga hemofilia C. La hemofilia C tampoco es una enfermedad ligada al cromosoma X, por lo tanto ocurre tanto en hombres y mujeres a cualquier edad, de grande incluso puede aparecer. El problema acá es un déficit del factor 11 de la coagulación, que también corresponde a la vía intrínseca, que es la que va a estar afectada. Recuerden entonces que el KPTT es el que me evalúa la vía intrínseca, así que es el que va a estar alargado. También el tiempo de coagulación, pero eso lo único que me dice es que hay un problema de hemostasia que no sé en dónde es. ¿Está? Lo bueno es que la hemofilia C, hay veces que el paciente no se da cuenta que tiene hemofilia C, porque tiene hemorragia leve. Hay pacientes que ni siquiera tienen hematomas ni petecias. Se dan cuenta que tienen hemofilia C porque se le hicieron en el laboratorio nomás, pero no tiene nada grave como para ir al médico incluso. Hay pacientes que tienen hemofilia C y nunca se dieron cuenta. Recién se enteraron cuando tuvieron que hacer un análisis de sangre por otro motivo. Y bueno, eso es interesante. Y después, por último, puede ser que el paciente tenga enfermedad de Ageman. El profe una vez tomó enfermedad de Ageman, ¿por qué? Resulta que factor Ageman se le llama el factor 12. Entonces, déficit de factor 8 es hemofilia A. Déficit de factor 9, hemofilia B. Déficit de factor 11, hemofilia C. Déficit de factor 12, enfermedad de Ageman. Todo corresponde a la vía intrínseca, o sea que el laboratorio me va a dar más o menos todo igual. Yo tengo que mirar más o menos la clínica del paciente para darme cuenta de la diferencia. ¿Está? La enfermedad de Ageman, al igual que la hemofilia B y la C, no está ligada al cromosoma X. Así que puede ocurrir en hombres y en mujeres a cualquier edad.
Hay un déficit del factor 12, como les dije, que se llama factor Ageman, por lo tanto va a estar afectada la vía intrínseca de la coagulación. En el laboratorio, recuerden, el tiempo de coagulación alargado me dice que hay un problema de hemostasia, pero no sé en dónde, si es primario o secundario. Y el KPTT aumentado me dice que el problema está en la vía intrínseca o en la vía común. Así que tengo que mirar uno de esos factores. Lo bueno es que tanto la hemofilia C como la enfermedad de Ageman no son graves. ¿Ven? Me produce hemorragia leve. El paciente ni cuenta se da que tiene estas patologías. ¿Tá? Capaz que fue al médico por otra cosa y accidentalmente encontraron que tenía hemofilia C o enfermedad de Ageman, porque no es nada grave. Por último, escuchen esto. Tenemos un paciente que tiene hemorragia grave. Entonces yo digo, bueno, puede ser hemofilia. El tema es el siguiente. Cuando miro el laboratorio, el paciente tiene el KPTT alterado, que me indica que está afectada la hemostasia secundaria. Y acá está el detalle que quiero que miren. El paciente también tiene el TP alterado. Recuerden que el tiempo de Quick, el tiempo de protrombina, me evaluaba la vía extrínseca. Entonces, tenemos un paciente que tiene alterado el KPTT, o sea, vía intrínseca y común, y el TP, vía extrínseca y común. Entonces, son factores diferentes lo de ambas vías. La pregunta es, ¿por qué se afectaron dos vías que tienen factores diferentes? Tengo que buscarle algo en común. Lo común es la vitamina K. Recuerden, la vitamina K afecta a factores vitamina K dependientes, que son el 10, el 9, el 7 y el 2. El 9 es vía intrínseca, el 7 es extrínseca. Entonces, de las preguntas que el profe les va a hacer, la única que me afecta KPTT y TP al mismo tiempo, ambas son de hemostasia secundaria, pero son dos vías diferentes, es el déficit de vitamina K. Otra recontra pregunta de examen que si ustedes saben para qué sirve cada prueba, no es muy difícil de identificar. Entonces, les escribo acá los 3 diagnósticos diferenciales, porque creo que así se van a dar cuenta en el examen. Siempre pregunta lo mismo el profe, pero veo que a la hora de contestar en el examen no se acuerdan para qué servía cada prueba, como para saber el diagnóstico. Entonces, les doy las 3 principales enfermedades que el profe pregunta, cuáles son las pruebas que se van a alterar, y ahí se van a dar cuenta. Les escribo acá en mi hojita y anótenlo. Ya lo dimos, pero, a ver, ¿tienes que prender la luz? Porque siempre pregunta eso, está muy copado. A ver. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tiene enfermedad de von Willebrand? Recuerden, la enfermedad de von Willebrand me afecta hemostasia primaria y secundaria al mismo tiempo, entre comillas. Entonces, ¿qué prueba de la hemostasia primaria va a estar alterada? El tiempo de sangría aumentado. Y de la hemostasia secundaria, esto es hemostasia primaria. ¿Tá? De la hemostasia secundaria, recuerden que está alterado el KPTT. El KPTT es hemostasia secundaria, vía intrínseca. ¿Qué tienen en común estos dos estudios? El factor de von Willebrand. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand produce adhesión indirecta plaquetaria, eso es hemostasia primaria, pero también transporta al factor 8 en sangre, que es hemostasia secundaria, vía intrínseca. Así que parece que hay poco factor 8 en sangre, como si fuera una hemofilia. ¿Por qué no es hemofilia? Por esta prueba que es hemostasia primaria.
¿Cómo me doy cuenta que el paciente tiene, por ejemplo, hemofilia? La A, la B, la C, no importa. ¿Ah? En el laboratorio, ¿cómo me doy cuenta que tiene hemofilia A, B, C o enfermedad de Angelman? Porque solamente el KPTT es el que va a estar aumentado. Acá me faltó poner aumentado. Entonces, ¿cómo diferencio una enfermedad de von Willebrand de una hemofilia A? En la enfermedad de von Willebrand, el KPTT está aumentado igual que acá, porque parece que hay poco factor 8 en sangre, pero no es que hay poco factor 8, simplemente como no hay factor de von Willebrand, el factor 8 no se puede transportar bien. En cambio, en la hemofilia A, realmente no hay factor 8 en sangre, por eso el KPTT está alto, porque está inhibida la vía intrínseca. Pero el tiempo de sangría no se afectó. ¿Ah? Solamente está afectada la hemostasia secundaria vía intrínseca. Por último, ¿cómo me doy cuenta que el paciente tiene déficit de vitamina K? Que es lo que les dije recién. Porque va a tener el KPTT aumentado. ¿Por qué? Porque me indica que está afectada la hemostasia secundaria, vía intrínseca y común. Pero al mismo tiempo se afecta el TP. Recuerden que el tiempo de protrombina o tiempo de Quick también me evalúa hemostasia secundaria, pero vía extrínseca y común. Entonces, ninguna prueba me da igual en estas tres enfermedades. Esta me altera hemostasia primaria y secundaria. La hemofilia A, solo la hemostasia secundaria, pero la vía intrínseca nada más. En cambio, el déficit de vitamina K me afecta factores de ambas vías. ¿Ah? Ya vamos a estudiar los factores de vitamina K dependientes, pero ya les dije, son el 10, el 9, el 7 y el 2. El 9 es vía intrínseca, el 7 es vía extrínseca, el 10 y el 2 es vía común. Yo sé entonces que el paciente tiene déficit de vitamina K, porque es la única enfermedad que me va a afectar tanto vía intrínseca como extrínseca. ¿Ah? Así que cuando lean esto en el examen, ya saben qué tiene el paciente. ¿Ah? Esos son los secretitos para que ustedes le averigüen la causa. Porque obvio, todos los pacientes sangran, todos los pacientes tienen algún tipo de hemorragia. Si le quiero agregar algo, la hemofilia A obviamente ocurre solo en varones desde bebé. O sea, hay otras cositas en la clínica que yo les conté que les puede ayudar. Pero si el profesor le da el laboratorio, porque a veces solo hace esto, ya saben que tiene, porque es bien diferente. ¿Ah? En el recuperatorio tomó así, por ejemplo, decía, el paciente tiene tiempo de sangría aumentado y KPTT aumentado. ¿Qué tiene? Enfermedad de von Willebrand. En otro caso decía, el paciente tiene KPTT aumentado, pero tiempo de sangría normal. Tiempo de sangría normal significa que no es von Willebrand, entonces KPTT aumentado. ¿Qué puede tener? Y alguna hemofilia tiene. Y si tiene, o por ejemplo decía, el paciente tiene KPTT aumentado y TP aumentado, ambos. Ah, y también acá. En cambio, si dice KPTT aumentado, pero TP normal, no puede ser vitamina K. Será alguna hemofilia capaz. ¿Tá? Entonces el profe les tira esos datos. A veces ni siquiera le da los valores, les dice, tiempo de sangría alargado. Está aumentado. Y listo. Ustedes le dicen que tiene. ¿Tá? Así que esto creo que es fundamental que no se olviden. ¿Qué evaluaba cada prueba? Obviamente, traten de acordarse el valor normal, porque a veces le da con los valores. Y ustedes ahí se tienen que fijar primero si está aumentado o normal, y luego encontrar la patología. También puede pasar. ¿Tá? Perfecto, Lucius. Después, en todo caso, les mando al grupo esto, porque eso es lo más puntual que no se tienen que olvidar. A ver, el que apagó la luz. No les terminé de explicar la vitamina K, ¿por qué? Porque no les expliqué por qué esos factores que les nombré hace un rato son factores vitamina K dependientes. Entonces,
¿Cuáles son las causas de que un paciente tenga déficit de vitamina K? Puede ser la desnutrición, en donde el paciente no está comiendo vitamina K y por eso se enfermó, o puede ser el consumo, ¿se acuerdan de anticonceptivos, anticoagulantes orales, como la warfarina, el acenocumarol, el dicumarol, que yo les conté que inhibían a la vitamina K? Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Si el paciente tiene déficit de vitamina K, o porque no la está comiendo, o porque hay una droga que está inhibiendo esa vitamina, a su vez, de manera indirecta se inhiben el factor 10 y el 2, que pertenecen a la vía común, y el factor 9 y el 7, que pertenecen, el 9 a la vía intrínseca y el 7 a la vía extrínseca. Así que en el laboratorio, fíjense, tanto el KPTT como el TP se van a encontrar aumentados, cosa que en las hemofilias no pasó, porque en las hemofilias y en la enfermedad de Asherman solo el KPTT está aumentado, el TP va a estar normal, ya que en las hemofilias y en la enfermedad de Asherman solo se afecta la vía intrínseca, no la extrínseca. Y esto me puede producir hemorragia moderada a grave, ¿no? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de hemorragia moderada a grave? La moderada yo ya les había contado. Puede ser la epistaxis, o sea, el sangrado de nariz, la gingivorragia, o sea, el sangrado de encías, la hemoptisis, es decir, tos con sangre, la melena, que eran las heces de color negro, porque la sangre está digerida, y recuerden que viene por encima del ángulo de Treitz. Y la hematuria, que es sangre en orina. ¿A qué se llama hemorragia grave? Fíjense que la hemorragia grave no hay en enfermedades de la hemostasia primaria. Solo en hemostasia secundaria veo hemorragias más graves, como por ejemplo la hematemesis, que es el vómito con sangre. No es que el paciente vomita, no sé, y contenido gástrico con un poquito de sangre, no, vomita sangre, posta, ¿está? Todo sangre. Se puede morir de un shock hipovolémico así al toque, si yo no soluciono. Por ejemplo, el paciente puede tener hemartrosis, es decir, sangrado en las articulaciones. Al sangrar en las articulaciones, esto me inflama la articulación, sobre todo codos, rodillas y las manos, las articulaciones de las manos, y al paciente le duele mucho. ¿Ah? Puede tener hemopericardio el paciente, es decir, sangre en el espacio pericárdico, el que está entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Puede tener hemotórax, es decir, sangre en el espacio pleural, ya lo vamos a ver en RESPI. Y gravísimo, puede tener hemorragia cerebral, algún hematoma subdural o algo así. Así que, fíjense que el paciente en este caso tiene hemorragias graves. Así que, imagínense este casito. Paciente de sexo masculino que va a la consulta por presentar entonces hematomas en el cuerpo, relata también que le duelen mucho los codos y las rodillas y como que los tiene rígidos, no los puede doblar bien. El médico le pregunta y el paciente comenta que desde chiquito tuvo problemas de sangrado. Por ejemplo, le sangraba la nariz, le sangraba las encías cuando se le salía un diente. Le hago las pruebas y me da KPTT aumentado, el resto normal. ¿Qué puede tener el paciente? Hombre, de chiquito tiene el problema, se ve que hemorragia es grave porque tiene dolor en las articulaciones, posiblemente sea hemofilia. Ahora, ustedes le hacen esta prueba al paciente y en vez de darle solo el KPTT alto, le da el KPTT alto y el TP alto, y probablemente sea déficit de vitamina K, porque las dos pruebas se alteran si hay un déficit de vitamina K. Entonces, ese es el pensamiento que ustedes tienen que tener en el examen. Y no en el examen nomás, es un pensamiento médico, porque los médicos vamos a tener que hacer eso el día de mañana, dependiendo qué estudio me dé alterado, en qué patología yo voy a pensar, qué diagnóstico voy a hacer. Así que eso es lo que les pregunta el profe en sus casos clínicos. Ustedes miren el coagulograma y díganle al profe que tiene el paciente. Para eso tienen que conocer el coagulograma. Y el coagulograma me muestra la fisiología normal de la hemostasia que yo les enseñé, ¿tá? Así
Así que primero estudian hemostasia, luego el coagulograma, y luego recién se ponen a estudiar las patologías. Porque por ahí se las van a memorizar y en el examen les va a costar razonar rápido para contestar las preguntas. ¿Está? A ver. Ahora, si están en un oral, el profe les va a preguntar el metabolismo de la vitamina K. Así que, para segunda era, ustedes tienen que conocer 3 vitaminas. El ácido fólico, que era la vitamina B9, la cobalamina, que es la vitamina B12. ¿Para qué tienen que conocer eso? Por el tema de las anemias macrocíticas, ¿se acuerdan? Las megaloblásticas. Y metabolismo de vitamina K tienen que conocer por este tema de coagulación. Entonces, la vitamina B9 y la B12, recuerden que eran vitaminas hidrosolubles. En cambio, la vitamina K es liposoluble, ¿se acuerdan? La A, la D, la E y la K son liposolubles. Esta vitamina en los alimentos las vamos a encontrar en 2 formas. Como vitamina K1 o filoquinona y como vitamina K2 o menaquinona. La vitamina K1, por ejemplo, o filoquinona, la vamos a encontrar en alimentos como verduras de hoja verde, como por ejemplo el berro, la espinaca, la acelga, la rúcula. Recuerden que la vitamina B9 también estaba en esos alimentos. Frutas, como la palta, el kiwi y las uvas, aceite de oliva, aceite de soja, el ya verde, el aceite verde, el hígado. En cambio, la vitamina K2 o menaquinona la podemos encontrar en alimentos con grasa, en el hígado, carnes rojas, pescado, huevo, lácteos. Y acá está lo más importante. La vitamina K2 también se sintetiza en el organismo. Estoy hablando de que es sintetizada por las bacterias que tenemos en el colon. Las bacterias de la flora normal del colon. El problema es que las bacterias del colon sintetizan muy poca vitamina K, así que eso no es suficiente. Tenemos que comer vitamina K para tener una coagulación normal, digamos. Una vez que comemos a esta vitamina K, ¿cómo la vamos a absorber? La vitamina K se absorbe en duodeno y yeyuno, al igual que el hierro, que ya hemos estudiado, y al igual que la vitamina B9, se absorben en duodeno y yeyuno. La única de las vitaminas que estudiamos hasta ahora que se absorbe en ilion distal es la vitamina B12. ¿Está? Entonces, en digestivo, yo les voy a volver a explicar esto en tercera. ¿Por qué? Porque todo lo que sea lípidos, grasas, vitaminas liposolubles, se van a absorber gracias a las sales biliares. ¿Está? Entonces, les adelanto, pero ya lo saben porque ya dieron el año pasado en digestivo. ¿Está? Las sales biliares lo que hacen es formar micelas, ¿se acuerdan? Es decir, envuelven a los lípidos que se van a absorber, forman la micela en la luz del intestino y transportan a esos lípidos para que entren en contacto con la membrana apical del enterocito. ¿Ah? O sea, piensen que las micelas, es decir, las sales biliares, son como taxis. Llevan los lípidos que se van a absorber hacia la membrana apical del enterocito y lo dejan ahí. ¿Ah? La sal biliar no se absorbe con la vitamina ni con otra grasa. Las sales biliares se absorben en ilion distal. Por eso, acá estamos en duodeno y yeyuno. Así que las sales biliares forman micelas y transportan la vitamina K, en este caso, hasta la membrana apical del enterocito. Luego de eso, la vitamina K ingresa al enterocito por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Ya dimos en primera que la vitamina K es liposoluble, así que atraviesa la membrana del enterocito sin problema. Transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Una vez que la vitamina K está dentro del enterocito, en el enterocito ustedes ya saben por Bioquí que se sintetiza el kilomicrón. Así que dentro del kilomicrón va a estar la vitamina K. Recuerden que el kilomicrón no se absorbe a sangre,
se absorbe hacia linfa por medio del conducto quilífero central, ¿tá? Que es un capilar linfático. Recuerden que las grasas no se pueden absorber directamente a sangre porque me van a tapar los vasitos sanguíneos y podríamos tener un infarto intestinal. Así que el kilomicrón, recuerden, se absorbe a linfa y de todas maneras va a desembocar en sangre. Acuérdense, a través del conducto torácico. Recuerden que el conducto torácico desemboca en el confluente yúgulo-subclavio, o sea, en la unión entre la vena yugular y la subclavia. Ahí desemboca y la vitamina K entra a sangre finalmente. ¿Tá? Como la vitamina K es liposoluble, no puede circular libre en sangre, tiene que circular unida a la albúmina y se almacena en hígado si es que no la vamos a ocupar. Ahora, dijimos que la vitamina K participa, digamos, de la síntesis de ciertos factores de coagulación. En realidad, la vitamina K es cofactor de una enzima que se llama gamma-glutamil carboxilasa. Así se llama la enzima del hígado. ¿Qué hace esta enzima gamma-glutamil carboxilasa? Produce un proceso que se denomina gamma-carboxilación post-transcripcional. El profe quiere que le digan eso del examen. No le digan participa de la síntesis de factores, no. Exactamente, ¿qué hace la vitamina K? Es cofactor de la gamma-glutamil carboxilasa que produce un proceso denominado gamma-carboxilación post-transcripcional. ¿Qué significa eso? Que esta enzima le agrega carboxilos. Recuerden que los grupos carboxilos se simbolizan como COOH. ¿Tá? Entonces, esta enzima le agrega grupos carboxilos a los glutamatos de ciertos factores de coagulación. ¿Y eso qué les permite a estos factores? Que cuando sean liberados a sangre puedan formar complejos enzimáticos. Si no hay vitamina K, la enzima no funciona bien. El factor se va a sintetizar, se va a liberar a sangre, pero no va a poder formar complejos enzimáticos. Entonces, la realidad es que la vitamina K no participa de la síntesis de los factores de coagulación, porque el factor se va a sintetizar igual, haya vitamina K o no. El problema es que si no hay vitamina K, el factor se va a liberar a sangre, pero no va a poder formar ni las tenasas ni la protrombinasa. Ese va a ser el problema. ¿Está? Así que al agregarle este grupo carboxilo a los glutamatos de los factores de coagulación, yo lo que permito es que puedan unirse a otras sustancias y formar complejos. Eso sería lo importante. ¿Cuáles van a ser los factores vitamina K dependientes? Pregunta de examen. Son 6 factores. Lo que pasa es que 4 son factores de coagulación y 2 son factores anticoagulantes. Si me pregunta factores de coagulación vitamina K dependientes, son 4. Si me pregunta cuáles son los factores vitamina K dependientes, son 6. Hay 2 anticoagulantes. Tenemos el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Y dentro de los factores anticoagulantes, la proteína C y la proteína S. ¿Tá? En el oral, he visto chicos que dicen que son 4 nada más. Y los profes le dicen, no, está mal, porque son 6. ¿Tá? No se olviden. 10, 9, 7, 2, proteína C, proteína S. ¿Tá? El factor 10 y el 2, recuerden que participan de la vía común. Por ejemplo, el factor 10 forma la protrombinasa, como les dije, puede formar complejos enzimáticos. El factor 9, recuerden que pertenece a la vía intrínseca, y es el que forma la tenasa intrínseca. El factor 7 pertenece a la vía extrínseca, porque forma la tenasa extrínseca. La proteína C y la proteína S, recuerden que participan de la vía de la proteína C, y forman complejo enzimático con la trombomodulina y la trombina. Así que la vitamina K favorece eso. En el caso, por ejemplo, yo les conté que el déficit de vitamina K
puede ocurrir en personas que estén consumiendo muchos anticoagulantes orales, por ejemplo, la warfarina. Si un paciente se está desangrando porque tomó mucha warfarina, cuando va al hospital le inyectan vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K va a revertir este proceso, digamos, que producido por el fármaco. Entonces la vitamina K se usa como tratamiento incluso. Cuando el paciente se pasó de dosis de anticoagulante, le inyectamos vitamina K y se soluciona. Y acá les puse, ya lo habían anotado el otro día, pero les vuelvo a recordar para que no se olviden. Nosotros en sangre hemos estudiado absorción de hierro. ¿Se acuerdan? El hémico, el no hémico, que ocurre en duodeno, primera porción del yeyuno. ¿Se acuerdan que era o por el transportador de hemina o por el transportador de metales bivalentes tipo 1? Pero en duodeno yeyuno. La vitamina B9 o ácido fólico, recuerden que también se absorbe en duodeno yeyuno. Dijimos que era por transportadores de folatos, ¿se acuerdan? Transportador de folato reducido o transportador de folato asociado a protones. O si no, por difusión facilitada. Esas tres proteínas yo les dije. Y se absorbe a sangre, obviamente, hierro y vitamina B9. La vitamina B12 o la cobalamina, yo les dije que se absorbía en ilion distal, es la única, junto con el factor intrínseco. El mecanismo, recuerden que era endocitosis mediada por receptor, cuando se unía al receptor cubilina AMN, y ahí se absorbe a sangre. Y por último, lo que acabamos de dar recién, que es la vitamina K, que se absorbe en duodeno yeyuno. ¿Está? Primero, gracias a las sales biliares, por difusión simple a través de la bicapa lipídica. Y recuerden que se va a absorber a linfa, no a sangre, porque los kilomicrones se absorben a linfa. Fíjense algunos detalles de lo que hemos estado estudiando. ¿Qué me produce el déficit de hierro? Para repasar. Anemia ferropénica. Principal causa, hemorragia crónica. ¿Qué me produce el déficit de B9? O el de B12. Anemia megaloblástica por déficit de B9 o B12. ¿Qué me produce el déficit de vitamina K? Me produce hemorragias. Por todos esos motivos, hemos estado estudiando estas vitaminas. El profe en tercera vuelve a preguntar esto, ¿de dónde se absorbe? ¿Por qué? Por digestivo. Así que lo estudian ahora, y en digestivo, si él quiere, les puede volver a preguntar, y ustedes le pueden decir, profe, pero eso no es segunda era, perdón, eso no es tercera era, sí, es digestivo, así que sí les puede volver a preguntar. De hecho, varias veces lo hizo, y nos olvidamos, obviamente. Este tema yo para tercera me suelo olvidar, pero bueno, vamos a tratar de repasarlo, por si el profe les pregunta en digestivo. Perfecto, entonces. Entonces, con este tema, terminamos lo que teníamos que saber de hemostasia, ¿tá? Así que el último tema que nos queda estudiar es muy cortito, porque es un tema que ustedes tienen que aprender en biología en realidad, pero les voy a mostrar lo que entra en el bolillero del oral, ¿está? Este tema, como habrán visto, el profe no lo dio en clase. Estoy hablando de los glóbulos blancos, pero es un tema de práctico y también es un tema que aparece en el bolillero del oral. ¿Qué es lo que el profe pregunta en el oral? En el bolillero, perdón, hasta ahora no toco ese bolillero. Pregunta, leucocitos, sus valores normales, características histológicas y funcionales de cada glóbulo blanco, función, y después si quieren les puede preguntar inflamación. Y leucopoiesis. Más que eso no les va a preguntar. ¿Por qué? Porque inmunidad ustedes estudian en biología, así que no les van a tomar tanto en física. En el escrito prácticamente nunca toma, pero bueno, para el oral es pregunta de bolillero. Así que, vamos a estudiar a los leucocitos. Ay, perdón. El micrófono. Profe. Ay, perdón, sí, Franco, perdón. Decime. Le quería preguntar, ¿usted tiene el nuevo bolillero de fisio?
Sí, sí, tengo. Nosotros vamos a... tengo el bolillero, todos los temas que trae, y también tengo el bolillero desarrollado, ¿está? La buena noticia es que todo lo que nosotros estamos dando son preguntas de bolillero, así que van a ver cuando repasemos el bolillero que lo van a poder mirar. O sea, yo preparé un PowerPoint donde separé al bolillero, o sea, lo que yo hice con el bolillero fue por bolilla. Por ejemplo, en la bolilla 1 trae el tema 1, el 14, bueno, así fuimos desarrollando el año pasado con los chicos. El problema es que el año pasado preparamos bolillero y el profe no tomó bolillero, nos queríamos matar, pero bueno, este año, ahora ni bien comencemos tercerera, o si quieren ahora ya les dejo, no hay problema. Voy a armar una carpetita de tercerera y ya les dejo si quieren ir mirando el PowerPoint. Entonces por ahí, mientras van estudiando estos temas de primera y segunda era, ya van tachando en el bolillero. Y después cuando estemos en febrero, más cerca de rendir el final, sí, lo vamos a dar nosotros acá. Pero si ustedes quieren, ya les dejo ese PowerPoint ahí en el Drive y pónganse a repasar el bolillero, porque hay temas de primera era, ya dimos todo, segunda era, ya dimos muchas cosas. ¿Tá? Pueden ir estudiando y mirando en el bolillero si ese tema ya lo saben, listo, ya lo van tachando. Está bueno eso. Profe, entonces, después de terminar las 3 eras, de repasar todas las 3 eras, vamos a hacer un paso de bolillero. Exactamente, exacto. ¿Está? La mayoría de los temas del bolillero ya los dimos ahora, así que cuando lleguemos al bolillero lo vamos a repasar más rápido porque ya lo dimos, pero hay algunos temas del bolillero que no se da durante el año y sin embargo el profe pregunta en bolillero, o sea que ahí sí, en algunos, muy pocos temas del bolillero nos vamos a tener que detener un poquito para que yo les enseñe, porque como no lo damos durante las eras, por ahí les quiero explicar un poquito mejor. Pero hay otros temas, por ejemplo, imagínate, leucopoiesis. Leucopoiesis estamos por dar ahora, así que cuando demos un bolillero le vamos a pegar un repaso rápido y ya está. ¿Tá? Eso vamos a hacer. Me están preguntando, ¿es para elegir el tema del examen? Sí. El bolillero, el tema es así. En el bolillero son 16 bolillas. Cada bolilla tiene 3 temas, uno de cada era, primera, segunda y tercera era. ¿Ah? Son 16 bolillas. Entonces el profe lo que va a hacer, si el oral es presencial, él les hace sacar 2 papelitos. Por ejemplo, sacan 2 papelitos, uno dice bolilla 5 y el otro dice bolilla 10. Ustedes miren en el programa qué temas trae la bolilla 5 y qué tema trae la bolilla 10 y eligen de cuál de las 2 bolillas quieren hablar. Y tienen que hablar todo lo que figura en esa bolilla, ¿está? A mí, por ejemplo, cuando rendí el oral me tocó la bolilla 1 y la 13. De la 1 no sabía nada. Yo miraba los temas y decía, yo no sé nada de esto. De la 13 sabía, por suerte me tocó una bolilla que no sabía, así que elegí la 13 y los profes me hablé yo un poco y ellos me preguntaron otro poco. ¿Ah? En el 2020, el bolillero era diferente, perdón, en el 2020 el bolillero era diferente al del 2021. Recuerden que el profe lo dejó casi un mes antes de rendir el examen, lo dejó. ¿Cuál fue el problema? Que no usó el bolillero. ¿Por qué? Porque en la facultad le pidieron que se apure con los orales. Y si él toma de bolillero, se tarda tiempo en el sorteo, en que ustedes elijan la bolilla, etc. Así que es bastante fácil. Eligen 2 bolillas, de esas 2 sortean. De esas 2 bolillas eligen una, y de esa el profe les va a preguntar y ustedes van a hablar. ¿Ah? ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que el bolillero lo usen como guía. ¿Por qué? Porque veo que a veces se toman la bolilla muy literal, estudian solo lo que pide la bolilla. Y el profe les saca de ese tema y se pierden, ya no saben qué contestar. Por ejemplo, si en la bolilla dice leucopoiesis, ¿por qué voy a estudiar solo leucopoiesis? ¿Por qué no estudio todo glóbulos blancos y ya está? Por si me pregunta más, yo ya sé. Por ejemplo, si en el bolillero dice acoplamiento éxito contráctil del músculo esquelético, ¿van a estudiar solo acoplamiento éxito contráctil o es mejor estudiar todo músculo esquelético por si me pregunta más? Porque vi que pasó eso. O lo mismo, en los orales, eso vi que pasó mucho. El año pasado en los orales le preguntaban al compañero que ya rindió qué le tomó. Vamos a suponer, al compañero que ya rindió les tomó vía extrínseca. ¿Qué hacían? Repasaban vía extrínseca.
pero ¿por qué no repasan vía intrínseca también? Cosa que cuando les pregunto ustedes sepan toda hemostasia, ¿está? Entonces, el problema para mí con el bolillero es que ustedes todos estudian solo lo que pide el bolillero. El profe les llega a sacar un poquito por afuera de ese tema que dice el bolillero y ya no saben. Entonces, estudien como damos nosotros, completo el tema. Luego, vayan al bolillero y dicen, ah, listo, esto ya estudié, ah, perfecto, esto ya sé. Porque si estudian temas de a pedazos, ahí es cuando el profe les pregunta más, porque él siempre quiere que ustedes sepan más que lo que dice el bolillero, y ahí fallan, ¿está? Entonces, yo les armé el bolillero, está ordenado por bolillas, todo perfecto. Me gustaría que ustedes sepan más. Por eso estamos dando estas clases. Así que cuando llegan al bolillero, miran y dicen, ah, listo, esto ya dimos, ganarme listo, esto ya dimos, esto ya estudié, y se les hace más fácil. Si hay algún tema que yo no les di a lo largo de estas 3 eras, pero aparece en el bolillero, no se preocupen que lo vamos a dar en el bolillero, ¿está? Porque hay temas re raros que el profe nunca dio en el año y que preguntan en bolillero. Yo les preparé también esos temas, pero bueno, en los últimos días antes de rendir, le pegamos el repaso, ¿está? Así que no se asusten. Si quieren ya les dejo el bolillero y lo van mirando, no hay drama. Eso con respecto al bolillero. ¿Está? Así que vamos a comenzar entonces con el último tema de sangre, que es leucocitos. Para mí el tema más aburrido, porque es muy poquito lo que tenemos que dar. Ustedes saben más que yo de los glóbulos blancos, porque lo dieron en bioquímica. Hay muchas cosas de bioquímica que yo me olvidé, así que imagínense. Entonces, con respecto a los leucocitos o glóbulos blancos, vamos a decir que son células, porque son de los 3 elementos formes de la sangre, son los que tienen núcleo. Recuerden que las plaquetas no tenían núcleo, e incluso eran fragmentos del citoplasma de un megacariocito. ¿tá? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, así que de los 3 elementos, los glóbulos blancos son los únicos considerados células. Como ya les repetí varias veces, no importa. El profe dijo que si le quieren llamar células, le llaman células. Si le quieren llamar elementos forme, le llaman también, no hay drama. ¿Qué función van a tener los leucocitos o glóbulos blancos? Recuerden que los leucocitos o glóbulos blancos participan de la inmunidad, es decir, la protección del organismo frente a los agentes extraños. Recuerden que los agentes extraños los denominamos antígenos, es decir, todas aquellas estructuras capaces de desencadenar la respuesta inmune. Por ejemplo, ya dimos ejemplos de antígenos. Por ejemplo, los antígenos del sistema ABO y del sistema RH, que en un cuerpo extraño, en un organismo que no es el de uno, pueden desencadenar una reacción inmune. ¿Cuáles son los valores normales de los glóbulos blancos? En los recién nacidos podemos tener entre 10.000 a 25.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. En los niños de hasta 5 años, 6.000 a 15.000 por milímetro cúbico. Y acá está lo que nos interesa a nosotros. En los adultos, de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. No hay distinción entre hombres y mujeres. Lo mismo que en plaquetas. ¿tá? No hay distinción por sexo. Si una persona tiene menor de 4.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, vamos a decir que tiene leucopenia. Si tiene más de 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, vamos a decir que el paciente tiene leucocitosis. ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los tipos de glóbulos blancos que nosotros vamos a estudiar? Recuerden que a los glóbulos blancos lo vamos a dividir en 2 tipos, en 2 grupos. Los polimorfonucleares, o sea, los PMN o granulocitos, y los monomorfonucleares o agranulocitos. Hace varios años atrás, a los polimorfonucleares, bueno, se les llama polimorfonucleares porque su núcleo tiene muchos lóbulos. Ya vamos a ver eso. Y antes se les llamaba granulocitos porque tenían gránulos. Y agranulocitos porque no tenían gránulos. Recuerden que eso cambió porque sabemos que los agranulocitos también tienen gránulos. Entonces,
¿Por qué le llamamos granulocitos ahora? Porque sus gránulos se tiñen con la técnica histológica. En cambio, los monomorfonucleares se llaman así porque su núcleo no tiene lóbulos, tiene una sola forma específica, y se llaman agranulocitos porque tienen gránulos, pero no se tiñen con la técnica histológica. Por eso cuesta ver los gránulos de los monomorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Sabemos que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y de los monomorfonucleares tenemos los linfocitos y los monocitos. Les armé un cuadrito con las características generales, el recuento y la función de cada uno. Así que fíjense que el profe no va a ahondar mucho en el tema. Es bastante tranqui lo que tienen que saber de glóbulos blancos, porque en Bioquímica vieron todo lo más importante. Entonces, fíjense, empecemos primero por los polimorfonucleares. Tenemos al neutrófilo. El neutrófilo, fíjense que tiene forma esférica, un tamaño de 10 a 12 micras. El núcleo del neutrófilo tiene de 3 a 5 lóbulos, unidos por puentes de cromatina. Como ven acá en el dibujito, ¿ven? Cuanto más lóbulos tiene, más viejo es. Así que si tiene 5 lóbulos es porque es más viejo todavía. Si tiene 3 es más jovencito. Y ahí están los puentecitos de cromatina que los unen. Este neutrófilo tiene dos tipos de gránulos, los A y los B. En un ratito les comento qué tienen esos gránulos para que lo vayamos repasando. Vamos a ir ya a los gránulos, así ya lo vamos estudiando. No lo quise poner acá en el cuadro nomás. Espérenme que busco la filmina que sigue. Acá está. Los neutrófilos, ya vuelvo al cuadrito. Dijimos que los neutrófilos tienen gránulos A y gránulos B. Los gránulos A se llaman gránulos primarios. Y esto es lo que el profe quiere saber, sobre todo en los orales. ¿Qué sustancias va a tener el gránulo A o primario? Va a tener mieloperoxidasa, lisozima, catepsina G y elastasa. Como pueden ver, son todas enzimas que van a producir van a participar del proceso inflamatorio que yo les voy a contar en un rato. ¿Está? La mieloperoxidasa es una enzima que genera radicales libres. Ustedes saben mejor que yo qué son los radicales libres por bioquímica. Recuerden que los radicales libres son aquellas sustancias que tienen un electrón desapareado. Y que al tratar de encontrar ese electrón que les falta, lo encuentran, por ejemplo, en las membranas plasmáticas. Y esto provoca la desnaturalización de la membrana y que se termine destruyendo. ¿Está? Así que, ¿cuáles son los radicales libres que puede generar la mieloperoxidasa? El anión cloro, por ejemplo, el oxidrilo o hidroxilo. Estos radicales libres, entonces, al tratar de buscar el electrón desapareado, lo encuentran en la membrana y la destruyen. Y por eso provocan lisis celular. Así que vamos a ver en un rato que en el proceso inflamatorio, la mieloperoxidasa es la que genera la destrucción, por ejemplo, de bacterias, o lamentablemente también destruye tejido sano. Ya lo vamos a ver a eso. Otra de las enzimas que hay en los gránulos A es la lisozima. La lisozima, como dice su nombre, es una enzima que produce lisis celular. El mecanismo es que en las bacterias, por ejemplo, genera agujeros, genera poros en la membrana. Por esos poros empieza a entrar agua, la bacteria se hincha, por ejemplo, y explota, se lisa. Así que, por ejemplo, la lisozima también se secreta en la saliva, no solo está en los gránulos A de los neutrófilos. Tenemos lisozima en la saliva, por ejemplo. O en las barreras, en la piel también podemos tener. Otra de las enzimas de los gránulos A es la catepsina G. La catepsina G degrada proteínas a péptidos. Por ejemplo, puede degradar proteínas de las bacterias. La elastasa es una enzima que degrada colágeno a elastina también. Entonces, todas las sustancias que yo les nombro acá, de alguna manera destruyen bacterias o microorganismos. Por eso se dice que tienen efecto bactericida o microbicida. ¿Tá? Entonces, si ustedes leen por ahí la palabra
bactericida o microbicida significa que mata bacterias, mata microorganismos. En cambio, si ustedes llegan a leer por ahí la palabra bacteriostático o microstático, significa que impide el crecimiento de las bacterias o de los microorganismos, no los destruye, pero impide que crezcan. Entonces, si se fijan, todas estas enzimas que yo les nombré destruyen bacterias, destruyen microorganismos, así que tienen efecto bactericida, ¿no? Por otro lado, los neutrófilos también van a tener gránulos B, o también llamados secundarios o específicos. Fíjense que los gránulos B tienen lisosima, que ya dijimos que forma poros en la membrana del microorganismo, entra agua a esa célula y la célula se lisa, se explota. Tenemos lactoferrina. La lactoferrina se denomina proteína secuestradora o queladora de hierro. Quelar hierro significa evitar que pueda ser utilizado. Entonces, la lactoferrina lo que hace es unirse al hierro y el hierro se sedimenta, se deposita y no puede ser utilizado por bacterias por su metabolismo. ¿Está? Entonces, la lactoferrina es una sustancia que tiene efecto bacteriostático. ¿Qué significa eso? Que impide el crecimiento bacteriano. No es bactericida porque no mata a la bacteria, pero evita que esa bacteria ocupe hierro en su metabolismo. Entonces la bacteria no crece, no prolifera. Vamos a tener también a la proteína ligadora de B12. Esta es una proteína que secuestra vitamina B12, que esa vitamina B12 también es ocupada por algunas bacterias como parte de su metabolismo. Así que, de vuelta, al igual que la lactoferrina, la proteína ligadora de B12 tiene efecto bacteriostático. Evita el crecimiento bacteriano. Finalmente, tenemos la proteasa activada por el complemento. La proteasa activada por el complemento es una enzima que degrada proteínas y se activa justamente por el complemento que ustedes estudiaron en biología. A ver. Aline pregunta de esto que estoy hablando, ¿dónde está? Esto está en el práctico. Lo saqué tal cual del práctico, lo hice más cortito nomás. ¿Está? Así que, en realidad, antes, hace unos años atrás, había una... ¿vieron los apuntes del profe? Bueno, había un apunte que era de glóbulos blancos, pero ahora el profe lo sacó porque él no da glóbulos blancos. Así que todo esto que ustedes ven acá está en el práctico. ¿Está? Así tal cual. Más corto nomás, les armé cuadrito para que se les sea más fácil estudiar, solo eso. Y algunas cosas les agregué yo para que sea más completo el tema. Pero más que esto, no necesitan estudiar, porque glóbulos blancos se toma poquito en los escritos y en los orales. ¿Está? Entonces, espérenme que vuelvo al cuadrito. Así que, fíjense, ya estudiamos los gránulos A y B que tienen los neutrófilos. No quise poner todo acá en el cuadro porque me iba a quedar un cuadro gigante. Ahora, fíjense que en el caso de los neutrófilos tenemos la fórmula leucocitaria absoluta y la fórmula leucocitaria relativa. ¿Qué significa fórmula leucocitaria absoluta? Que de los 4.000 a 10.000 glóbulos blancos necesito saber en números por milímetro cúbico cuántos son neutrófilos. En cambio, la fórmula leucocitaria relativa me muestra cuántos glóbulos blancos yo tengo, pero en porcentaje. Por ejemplo, del 100% de glóbulos blancos, ¿qué porcentaje son neutrófilos? ¿Qué porcentaje es basófilo? La realidad es que nosotros como médicos miramos esta, ¿no es cierto? Siempre miramos los porcentajes. Por las dudas, les pongo también la fórmula leucocitaria absoluta, para que no, por si el profe les pregunta. Pero la verdad que en el laboratorio de un paciente siempre viene en porcentaje nada más. Ahora, los neutrófilos, vamos a mirar dos tipos de neutrófilos en el análisis de sangre del paciente. Vamos a mirar los neutrófilos encallados, que su valor normal es 120 a 300 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre, y los neutrófilos segmentados, su valor es de 2.200 a 5.500 por milímetro cúbico de sangre.
Ya les voy a mostrar en un rato, en leucopoiesis, que los neutrófilos encallados son, para que les sea fácil, ¿vieron reticulocito maduro y glóbulo rojo? Que el reticulocito maduro es como la forma inmadura del glóbulo rojo. Bueno, el neutrófilo encallado es la forma anterior al segmentado, que es la forma madura. Eso para aclararles nada más. Si miran la fórmula leucocitaria relativa, este número que les di recién sería, en el caso de los neutrófilos encallados, 3 al 5% de todos los glóbulos blancos. En cambio, los neutrófilos segmentados representan el 55 a 65% de todos los leucocitos. ¿Cuáles van a ser las funciones de los neutrófilos? Ahora a la tarde les tengo que enseñar inflamación. Los neutrófilos en la inflamación realizan fagocitosis de bacterias. Recuerden que la fagocitosis la realizan los macrófagos, pero fíjense que los neutrófilos también. Los neutrófilos también van a liberar gránulos, que como ya vimos, tienen sustancias que van a destruir también bacterias. ¿Está? Y fíjense que otra cosa puse acá. Puse que los neutrófilos son la primera línea celular en la inflamación. Ya van a ver a qué me refiero con esto. Pero les adelanto, en un proceso inflamatorio, los neutrófilos de la sangre son los primeros en salir del vaso sanguíneo e ir al foco inflamatorio, a luchar, digamos, contra esa bacteria o lo que sea. ¿Está? Son los primeros en salir de la sangre e ir al foco de la inflamación y participar de la inflamación. Ya lo vamos a estudiar. Perfecto, entonces. Otro de los polimorfonucleares que vamos a tener son los basófilos, que tienen forma esférica, su tamaño es de 10 a 12 micras, o sea que tienen el mismo tamaño que los neutrófilos, pero su núcleo tiene 2 a 3 lóbulos en forma de letra S. ¿Ven? A mí me hace acordar, ¿vieron al antifaz que se usa para dormir? Bueno, a mí me hace acordar a eso, por eso siempre me lo acuerdo. Y tiene gránulos específicos. Veamos cuáles son los gránulos que tenemos acá. Gránulos específicos se llaman. Entonces, fíjense, los basófilos, como les dije, tienen un solo tipo de gránulos, que son los gránulos específicos. Esos gránulos tienen sustancias vasoactivas. ¿Qué significa esto? Estoy hablando de la histamina, la heparina, la bradicinina y las prostaglandinas. Estoy hablando de la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Se acuerdan que el endotelio de los vasos sanguíneos también fabricaba prostaglandina I2? Entonces, desde la histamina hasta las prostaglandinas son sustancias vasoactivas. ¿Qué significa? Si recuerdan músculo liso, producen relajación del músculo liso vascular, o sea, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto lo vamos a observar en el proceso inflamatorio. Ya vamos a ver qué es vasodilatación. Así que ya les voy a volver a nombrar a estas sustancias. También los gránulos específicos de los basófilos tienen leucotrienos. Por ejemplo, el leucotrieno E2, que también se llama sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, o SRLA. Estos leucotrienos estimulan la degranulación de neutrófilos. Así que los basófilos liberan sustancias vasodilatadoras, pero que también estimulan los leucotrienos que los neutrófilos, que ya vimos recién, puedan liberar sus gránulos, que a su vez tienen las sustancias que ya habíamos estudiado. Así que, interesante. Esos son los gránulos específicos, entonces, que les nombré acá, que tienen los basófilos. En cuanto a la fórmula leucocitaria absoluta, fíjense, de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos, solamente 10 a 100 son basófilos, o sea, re poquito. O sea que representan el 0 al 1% de todos los glóbulos blancos, casi nada. ¿Ah? ¿Cuál va a ser la función que van a tener los basófilos?
Los basófilos, por ejemplo, participan de procesos alérgicos o también de reacciones de hipersensibilidad. ¿Ah? Otro de los polimorfonucleares que tenemos que estudiar son los eosinófilos. Los eosinófilos tienen forma esférica, un tamaño de 10 a 12 micras, al igual que los neutrófilos y los basófilos, pero su núcleo solamente tiene 2 lóbulos unidos por un puente de cromatina. Parece un anteojo, ¿tá? Esto parece el antifaz para dormir, y esto parecen los anteojos con lo que se pone acá en la nariz, digamos. ¿Tá? Fíjense que los eosinófilos también tienen gránulos específicos. Veamos qué sustancias tienen esos gránulos. Los eosinófilos, entonces, tienen gránulos específicos que a su vez tienen, por ejemplo, la MVP, yo le llamo así. MVP significa proteína básica mayor, pero el profe le suele llamar PBP, que es lo mismo, significa proteína básica principal. Así que proteína básica mayor o proteína básica principal es lo mismo. La proteína básica mayor tiene efecto larvicida. ¿Qué quiere decir esto? Que destruye las larvas de los parásitos. Cuando digo larvas, los parásitos son gusanos. Las larvas son los gusanos bebés, los hijos de los gusanos más grandes, digamos, para que se entienda. ¿Está? También en estos gránulos específicos hay histaminasa, que se encarga de degradar a la histamina, y arilsulfatasa, que degrada a la heparina. Y ustedes se ponen a pensar, che, pero los basófilos liberan histamina y heparina, y los eosinófilos liberan enzimas que degradan a la histamina y a la heparina. ¿Por qué? Bueno, estas sustancias que liberan los eosinófilos, la histaminasa y la arilsulfatasa, evitan que el proceso inflamatorio se propague a todo el cuerpo. Muy parecido a cuando vimos coagulación y fibrinolíticos. La fibrinolisis evitaba que la cascada de coagulación se propague a todo el cuerpo. Bueno, con la inflamación lo mismo. Ya vamos a estudiar que la inflamación tiene que ser un proceso localizado en la zona donde entró el agente inflamatorio. ¿Ah? No, si a mí se me inflama todo el cuerpo, el paciente se muere. Lo mismo que cuando vimos SID, coagulación intravascular diseminada. Entonces, por eso es como que los eosinófilos tienen sustancias para impedir que el proceso inflamatorio se propague en todo el cuerpo. Entonces, en cuanto a su fórmula leucocitaria absoluta, los eosinófilos solamente son, en recuento, 20 a 400 eosinófilos por cada milímetro cúbico de sangre. En porcentaje, esto sería el 0 al 4% de todos los glóbulos blancos, o sea, muy poco también. ¿En qué situaciones podemos encontrar aumentados los eosinófilos, por ejemplo? En infecciones por parásitos. ¿Por qué? Porque, como les dije, los gránulos de los eosinófilos tienen proteína básica mayor que va a destruir a esos parásitos. Y también en reacciones alérgicas. Así que, por ejemplo, si ustedes ven, ya vamos a estudiar el término, si ustedes ven que el paciente tiene eosinofilia, o sea, aumentado los eosinófilos, puede ser que tenga parásitos. O, por ejemplo, puede ser asmático. ¿Se acuerdan que el asma es una reacción alérgica? Así que, para eso les sirve saber las funciones. En cambio, si un paciente tiene aumentado los neutrófilos, pienso más en bacterias, por ejemplo. Así que, en fisio no damos mucho glóbulo blanco, pero algo podemos saber. Si estudiamos a los monomorfonucleares, dijimos que teníamos los monocitos y los linfocitos. En el caso de los monocitos, fíjense que tiene forma esférica, su tamaño es más grande que los polimorfonucleares, fíjense que tiene 12 a 18 micras, su núcleo tiene forma de riñón o de poroto, de Feijoa, o si no, forma de letra C. Recuerden, cuanto más cóncava es la letra C, o sea, esta zona acá, cuanto más profunda,
significa que más viejo es el monocito. ¿Tá? Y fíjense que el monocito también tiene gránulos, pero estos gránulos no se tiñen con la técnica histológica. Por eso se los llama agranulocitos. Tienen gránulos, pero los gránulos no se ven. Ese es el tema nada más. Los gránulos específicos de los monocitos tienen lisocima, lactoferrina y mieloperoxidasa. No les expliqué acá porque ya dimos. La lisocima dijimos que formaba poros en la membrana del microorganismo. Entraba agua al microorganismo y el microorganismo se hinchaba y se lisaba, explotaba. O sea que tiene efecto bactericida. Por otro lado, la lactoferrina, la hemos estudiado acá, ¿se acuerdan? ¿Ven? En los gránulos de los neutrófilos también está. La lactoferrina dijimos que secuestraba el hierro para evitar que las bacterias lo puedan utilizar. Y por eso la bacteria no crece. Así que lactoferrina tiene un efecto bacteriostático. Y la mieloperoxidasa dijimos que generaba radicales libres, los cuales llevan también a lisis celular. Así que tenemos efecto bactericida también. Perfecto. Entonces, esas son las sustancias que hay en los gránulos específicos de los monocitos. En cuanto a la fórmula leucocitaria absoluta, tenemos 160 a 800 monocitos por milímetro cúbico de sangre, o eso en la fórmula leucocitaria relativa sería lo mismo que decir 4 a 8% de los glóbulos blancos. A los monocitos los vamos a encontrar también en los procesos inflamatorios, que yo ya les voy a explicar ahora a la tarde. En una inflamación son la segunda línea celular. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un foco inflamatorio, dijimos que los primeros en salir del vaso sanguíneo e ir hacia el foco inflamatorio son los neutrófilos. Y los monocitos son los segundos en salir del vaso sanguíneo e ir hacia el foco inflamatorio, donde van a hacer fagocitosis. En realidad, los monocitos salen del vaso sanguíneo, se convierten en macrófagos, y los macrófagos van a hacer fagocitosis. Ya vamos a hablar de ese tema. Y también recuerden que los monocitos pueden ser células presentadoras de antígenos. Como ya les dije, ustedes saben más que yo lo que significa esto. ¿Qué significa? Que desde el foco inflamatorio, los monocitos toman un fragmento de ese microorganismo y van hacia los órganos linfoides, donde presentan a este microorganismo a los linfocitos T y a los B. ¿Para qué? Para que luego estos linfocitos reconozcan a ese microorganismo y lo puedan destruir. ¿Está? Por último, nos quedan los linfocitos. En el caso de los linfocitos, también son monomorfonucleares, su forma es esférica, tienen un tamaño de 8 a 10 micras, así que los glóbulos blancos son los más pequeños. Su núcleo es esférico y me ocupa todo el citoplasma, como ven acá, y no tiene gránulos. De todos los glóbulos blancos son los únicos que no tienen gránulos. Recuerden que vamos a tener tres tipos de glóbulos blancos, tres tipos de linfocitos. El 90% de los linfocitos son linfocitos T, en la sangre, obviamente. El 5% son linfocitos B, y el otro 5% linfocitos natural killers. En cuanto a su valor absoluto en sangre, representan 1000 a 3500 linfocitos por milímetro cúbico de sangre, y en cuanto a su fórmula relativa, 25 al 35% de los glóbulos blancos. ¿Qué funciones van a tener estos linfocitos? Recuerden, el linfocito natural killer es el único que participa de la inmunidad innata. ¿Está? En cambio, los linfocitos B y los T participan de la inmunidad adquirida o específica. ¿Está? Los linfocitos B, recuerden que dentro de la inmunidad adquirida o específica, realizan inmunidad humoral, o sea, se convierten a plasmocitos y sintetizan anticuerpos. ¿Ah? En cambio, los linfocitos T
Espérenme 2 segundos, el perro. Allá. Perdón. Los linfocitos T, recuerden que también participan de la inmunidad adquirida o específica, pero realizando inmunidad celular, ¿está? Es decir, por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos destruyen agentes extraños. El profe no les va a tomar inmunidad ahora en inmunidad innata, inmunidad adquirida, ahora en fisio, no les va a tomar. Pero bueno, algunas cositas de bio que ustedes ya las conocen, ¿está? Así que con esto terminamos las características generales y funciones que teníamos que saber de los glóbulos blancos. También vimos qué sustancias había en sus gránulos y para qué sirven, ¿está? ¿Qué nos faltaría estudiar ahora a la tarde? Vamos a estudiar, ¿está? Encima de la siesta, leucopoiesis. Ya saben que las eritropoiesis y la trombopoiesis son horribles, pero bueno, vamos a estudiar. Y por último les voy a enseñar acerca del proceso inflamatorio, ¿está? Una vez que terminemos eso, les preparé un PowerPoint, ¿tá? Para que podamos practicar algunas preguntitas respecto de anemia, casos clínicos de anemia, casos clínicos de hemostasia, casos clínicos de grupos sanguíneos, ¿se acuerdan lo de las pruebas de tipificación? Si quieren, tengan la calculadora a mano ahora a la siesta, así practicamos cálculos de índice hematimétrico, porque saben que el profe les pregunta siempre los índices, así que eso vamos a hacer ahora a la tarde, ¿está? Si nos sobra tiempo, empezaremos cardio, y si no, empezamos cardio mañana. Pero bueno, sangre ya vamos a terminar ahora a la tarde, ¿está? Así que nos vemos en un rato. La clase de hoy va a ser tranqui, la de la tarde, para que tengan sus apuntes a mano, pero no se preocupen, vamos a ir pensando los casitos a ver qué nos sale, ¿está? Así que nos vemos en la tarde. Chocito.